Hoy vamos a empezar con un fondo musical duro. Gora España, de Lendacaris Muertos. A ver que lo escuchemos. Así me gusta. Menuda la que se lió ayer. Tangana en el descanso. Después, en la segunda parte, expulsan a Pepe, expulsan a Mourinho. El Real Madrid se queda con 10 jugadores. 2 golazos de Messi. Después, en la sala de prensa, Mourinho declara que el Barcelona es poco menos que un poder fáctico europeo. Los servicios jurídicos del Barcelona están planteándose querellarse contra el entrenador portugués, por no hablar de las injurias al rey de Sergio Ramos el otro día, arrojando la copa de su majestad contra el pavimento de la Castellana. Tienen que ver el fútbol y la política. Hoy vamos a hablar de ello, pero antes voy a aprovechar este esperado monólogo para contar un chiste. Efectivamente, cada vez me parezco más a Buenafuente. Como ven, la megalomanía no solo es una cuestión que afecte a entrenadores guaperas y políticamente correctos como Guardiola, o a entrenadores maquiavélicos y absolutamente incorrectos como Mourinho, también me afecta a mí. Vamos con el chiste. 21 de junio de 1964. Estadio Santiago Bernabéu, final de la Eurocopa. España nada menos que contra la Unión Soviética, dispuesta a sacarse la espinita del desastre de la División Azul. Y un espectador anónimo que no para de gritar: soviéticos cobardes, miserables, que no tenéis narices, ejército rojo, ejército de mierda. Otro espectador trata de calmarle y le dice: camarada, yo también soy falangista y odio a la Unión Soviética, pero han venido a jugar al fútbol y hay que respetarles aunque sean comunistas. Y el primer espectador responde: comunistas, comunista soy yo, que llevo 25 años esperando que vengan los soviéticos y cuando vienen es para jugar al fútbol. Risas enlatadas, por favor. Esto es lo bueno de presentar un programa, que uno puede ordenar cuando tienen que reírse. Pues ya ven, los rusos no vinieron y Marcelino consiguió de cabeza para España lo que no consiguió la División Azul. ¿Hay política en el fútbol? ¿Qué representan los partidos que juega el Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona? Hoy vamos a discutir de ello con una mesa de expertos en política y en fútbol. Pero antes de presentarles, quiero que vean el vídeo del estadio de Mestalla, el vídeo de cómo sonó el himno nacional al inicio de la final de la Copa del Rey. Adelante, vídeo, por favor. Bueno, suena el himno de España y esto ocurre en Mestalla. Un fondo corea el himno, otro lo pita. La mirada de San Rosell, los jugadores respetando el himno, algunos seguidores del lado azulgrana no lo respetaban, tal que así, fíjense en qué posición tan incómoda veían estos seguidores el himno de España. Sentimos decirle que encima la versión fue la versión larga del himno, o sea, sí, no fue la corta. Se dice entonces estuvieron hasta acá como el himno. Estos dos jóvenes están hoy en urgencias porque han cogido un poco de frío. Pero ahí están. Pero hasta que no acabe el himno no pararon, ¿eh? En así fin, se quedaron. Mírales, mírales. Están tan contentos. Sí, tan Pues contentos, nada. la verdad que sí. Ya han salido en la tele, que supongo que es lo que querían. Bueno, si lo que acaban de ver no es política, me costaría encontrar un vídeo mejor para hablar de política. Bueno, hoy nos acompañan en principio 3 invitados, porque Billy, el niño Errejón, todavía no ha llegado, parece que está en un atasco, parece que no consigue aparcar. Precisamente porque no está, voy a aprovechar para presentar su ausencia. A Billy el niño Errejón ya le conocen ustedes, pero Billy el niño Errejón tiene un problema. Saben ustedes que hace poco Leo Bassi declaró que había decidido hacerse homosexual por razones políticas. Algo parecido le ha ocurrido a Íñigo. No es que haya decidido hacerse homosexual. Sin embargo, Errejón creció como seguidor del Real Madrid, pero tuvo que renunciar a su fe por razones políticas. Se enamoró de los Països Catalans y abandonó para siempre su primer amor, que había nacido con la Quinta del Buitre. En cuanto venga, le hacemos un saludo. Junto a él estará Javier Francé, que sí está aquí. Javier es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Su línea de investigación principal es sobre el concepto de política y en especial sobre su relación con la ética y la violencia. Argentino y seguidor del River Plate, a la par que del Fútbol Club Barcelona, es especialista en Aristóteles, Maquiavelo, Weber y Smith, y hoy tendrá que explicar cómo alguien capaz de distinguir entre ética clásica y ética política puede preferir a Guardiola antes que a Mourinho. Bienvenido a La Tuerca, Javier. Gracias. A mi derecha, en primer lugar, Manuel Monereo, ya conocido por los espectadores de La Tuerca.
Veterano dirigente del PC y de Izquierda Unida, discípulo de Manuel Sacristán, Manolo es especialista en el pensamiento de Mariátegui, del Che Guevara y de Antonio Gramsci, y sufrido seguidor del Real Madrid. De su gramscianismo maquiaveliano puede dar cuenta este presentador, que presenció con él aquella eliminatoria de hace 3 años en la Eurocopa que enfrentó a la selección española con Italia. Una vez que se llegó a los penaltis, Manolo estaba hundido en su sillón, convencido de que el terreno de la fortuna era imposible vencer a Italia. Italia era imbatible en el terreno de la fortuna. Bienvenido una vez más a La Tuerca, Manolo. Muchas gracias, compañero. Y por último nos acompaña hoy Pablo Elordu, estudió Historia del Arte y es en la actualidad miembro del colectivo editorial de Diagonal. Es conocido por su columna El Regate en este periódico, en la que ha demostrado sobradamente su erudición futbolística. Incondicional del Athletic de Bilbao, fue compañero de clase de este presentador en COU y les puedo asegurar que a pesar de sus formas cautas y educadas, su alma es la de un verdadero hooligan. Gracias por venir a La Tuerca, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a empezar fuertes. Escribía Vázquez Montalbán, el delantero centro fue asesinado al atardecer de la serie Carballo, que el Fútbol Club Barcelona era el ejército simbólico de Cataluña. Si esto fuera así, Cataluña habría saltado ayer el corazón de España. Los que nos dedicamos a la ciencia política sabemos que para construir una nación hace falta algo que se parezca a un Estado. Pero la pregunta que os quiero hacer, ¿se puede construir una nación sin un equipo de fútbol, Manolo? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la política es muy importante simbólicamente, pero creo que no agota la política en sentido fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para entrar más en debate, ¿no?, un partidario del Barcelona puede inmediatamente decir viva el Barça y viva Cataluña. Un partidario del Madrid no puede hacer eso. Un partidario del Madrid no puede decir viva el Madrid, viva España. Son dos cosas complicadas. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que Cataluña no tiene aparentemente un problema de representación y España sí. Ese es el problema de fondo que hay. Lo diré más brevemente. Alguien ayer gritaba enloquecidamente visca el Barça, visca Cataluña, y ninguno salió diciendo viva el Madrid, viva España. ¿Por qué eso no se dio? Precisamente porque mientras que el nacionalismo en Cataluña es una parte creciente de la identidad, en España el nacionalismo es un problema, y eso tiene muchas derivaciones políticas, y yo creo que eso es Santa Santorum del debate real, no de política y fútbol, sino de política y política. Bueno, acaba de llegar Íñigo Errejón, que no es consciente de cómo me he vengado de su falta de puntualidad en la introducción que he hecho, pero te lo puedes imaginar. ¿A ti qué te parece? ¿Se puede construir una nación sin un equipo de fútbol? En el sur de Europa por lo menos no, y en gran parte del planeta está complicado. Una nación y cualquier identidad es muy complicado construirla sin un equipo de fútbol, por el momento de representación, casi el momento de ritual que tiene el partido de fútbol como una especie de guerra sin muertos, que por eso desata tantas pasiones, porque es precisamente la evocación de aquello que más pasión desata de la política, que es la confrontación. Por eso es por lo que el fútbol desata esas pasiones y tiene esa potencia para construir identidades. Veía ayer en el partido que los comentaristas, cuando se montaba alguna tangana, decían no, esto ya es lo que empaña la fiesta. Los mismos comentaristas que llevan toda la semana cebando la posibilidad de que haya esos enfrentamientos, que es lo que al final hace que convoca a la gente a ver ese partido. Porque hay más gente que se sienta a ver ese Madrid-Barça que los partidos regulares de Liga. Por la pasión que se pone en juego, porque todo el mundo sabe que aunque formalmente solo es un espectáculo deportivo, ahí se están dirimiendo, o por lo menos se están representando unos choques, unos conflictos un poco mayores. La final de la Copa del Rey fue paradigmática en ese sentido, con una afición silbando al rey heredero de Franco y a su himno y a sus colores, y otra afición aplaudiéndole. A mí eso, claro, por razones además subjetivas, me tiene el corazón partido, claro. Pablo. A Manolo no, porque a base de voluntarismo justifica nuestro madridismo, pero... Bien, yo coincido tanto con Manolo como con Errejón, pero vamos, lo curioso del tema yo creo es que hablamos de nación cuando estos clubes ya funcionan como transnacionales y a un nivel global que se nos escapa. Para Cataluña es muy importante tener al Barcelona, pero es que
el Barcelona es algo más allá de Cataluña, como ellos se encargan de decir, igual que el Real Madrid. No voy a hacer aquí distingos, sí con el resto de 18 equipos de la Liga. Son transnacionales desde el momento en el que el fútbol se ha convertido en algo global y en el que pues estos sentimientos o este funcionar como símbolos tienen un objetivo que mayormente pues es comercial y de representatividad de una serie de marcas. En ese sentido, pues representan una nación, sí, pero es que no parten de una nación, sino ya de un concepto empresarial, por así decir. Javier. No, yo estaba pensando en ejemplos de comunidades políticas fuertes actualmente, ¿no? Pensaba en Estados Unidos, en China, en Cuba, por otras razones. En Cuba quizá en Estados Unidos y en China el fútbol no representa lo que en el resto de, bueno, no sé si todo el resto, pero en la gran mayoría del resto de los países, ¿no? Lo que creo que quizás no se puede construir una nación es sin un aglutinante, ¿no? Y sin un enemigo, claro. En el sentido de lo que dice Íñigo de la guerra sin muertos, quizá en el caso de Cuba, yo recuerdo haber visto un documental sobre lo que significaron algunos partidos de béisbol entre Cuba y Estados Unidos, en los cuales Cuba en algunos casos venció, y claro, lo que representaba para la Cuba de la revolución vencer a Estados Unidos, ¿no? Pero pienso que, de hecho, recuerdo siempre que un amigo me decía que nunca podría vivir en Estados Unidos porque un país sin fútbol, ¿no? ¿Qué hacer en esa época los domingos? Ahora sería qué hacer todos los días, ¿no? Pero bueno, pienso que ahora habrá que buscar por dónde va el aglutinante en esos países, ¿no? Vamos a escuchar un momento lo que dijo Jorge Valdano a propósito del fútbol como elemento aglutinador. Pueblo, pues el fútbol unía a un lado y al otro lado de la vía, ¿no? Que era lo que dividía en dos partes irreconciliables a mi pueblo. En cada parte había un equipo y cada vez que se enfrentaban surgía el odio, pero también la aceptación de un territorio común. El deporte puede ser un elemento importante de integración y también un elemento importante de división. No sé, en la España de las autonomías, pues no hay nada que tenga más poder e integración que la Liga Española. Aunque luego en el campo se ven muchas veces odios ancestrales, solamente por aceptar estar en la misma liga hay implícita una integración que yo creo que ayuda mucho a la idea de España, ¿no? Tremendo lo que acaba de decir Valdano. El hecho de estar en la Liga Española implica asumir la idea de España. Venga, Manolo. Yo creo que hay diversos planos para estudiar este tema, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el fútbol. O sea, quiero decir es que es muy importante para este creo programa. que tiene un cierto interés, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el fútbol y yo, que no soy del Barcelona, pues tengo una gran admiración al fútbol que en los últimos años ha venido desarrollando el Barcelona. Lo que no significa que ayer me hubiese alegrado enormemente que hubiesen perdido entre 6 y 10 por 0. Pero eso, que como veréis no fue así, y yo que bien que lo siento, no significa que al lado del fútbol hay otros problemas. Que el fútbol ilumina. Y vuelvo al principio de mi intervención. O sea, por un lado, un catalán es muy posible que cuando hable me han robado un partido en Madrid, diga, Madrid le ha robado un partido en Madrid a Cataluña. Uno del Madrid no puede decir, le han robado un partido en Madrid, en Barcelona, a España, sino al Madrid. Bueno, Mourinho es capaz de decirlo. Acuérdate la rueda de prensa eso, después del partido. Pero puede decir eso y puede decir muchas cosas más Mourinho, que para eso está, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que desde el punto de vista político lo que hay es una identidad emergente que va teniendo el monopolio de las identidades políticas en Cataluña, que es el catalanismo, y una identidad frustrada, que es España. Y esa identidad frustrada políticamente hace que una gran parte de los españoles, entre ellos yo, se sientan con mucha dificultad para decir viva España. Sin embargo, ningún catalán que se precie, al menos de boquilla hacia afuera, es decir,
de lo que es la ideología dominante. Habría muchos que dirían en Cataluña otras cosas mucho más gordas que no le voy a decir, que digan inmediatamente después, oye, no, el Barça es el Cataluña porque Barça es más de un club y tiene que ver con Cataluña. Esas cosas no las puede decir alguien del Madrid, pero tampoco del Atleti. Y tampoco del Sevilla, del Atlético de Madrid, ¿me entiendes? No así del Atlético de Bilbao, que es otra historia que se la tienen que explicar. Es decir, yo creo que eso sí que es un rasgo fundamental del país. Es decir, que no se puede ser español, o difícilmente se puede ser español, y es normal ser catalán. O es normal ser vasca. Y una cosa pequeña de añadidura, ¿no? Para contar una historia, ¿no? Yo tengo un gran amigo mío catalán, muy de izquierda y marxista y gente muy seria, que decía, el día que jugaba España contra Chile, ¿no? Dijo, oye, que pierda España y que gane Chile. Y empezó a sacar por aquellos de Salvador Allende y de tal, y qué bueno que fuera a ganar a Chile porque era el país de Salvador Allende, ¿no? Entonces lo que había era millones de españolitos y españolitas con su bandera no tricolor sino bicolor, y mi amigo diciendo que lo que hace importante es que ganara Chile, ¿no? Yo creo que ese es un problema político central que el fútbol pone de referencia. No digo que sea el único problema que el fútbol pone de referencia. O sea, para decirlo en plata, se puede ser español, no se puede ser español, se puede ser catalán. Dale. No, yo creo que ese es un problema que tenemos nosotros, en primer lugar, para situar la intervención. Es verdad que los clubes son multinacionales con poco arraigo, digamos, material con las naciones que se supone que construyen y representan, es verdad. Y sin embargo, eso no les resta ni un ápice de poder simbólico de representación y construcción nacional. Es decir, el Barça es Barça S.A. y aún así sigue siendo uno de los referentes principales de la identidad nacional catalana. Con respecto al Madrid y la identidad nacional española, bueno, lo que tenemos es la hegemonización de la identidad nacional española por la derecha, que se manifiesta precisamente en la exhibición de banderas españolas en un partido entre dos equipos españoles. Es decir, el Real Madrid juega contra el Barcelona. ¿Has dicho que el Barça es un equipo español? Jurídicamente español. No. ¿Cómo diría? El Real Madrid juega contra el Barcelona. Son dos equipos españoles, sobre todo según la visión de los hinchas del Real Madrid, que dicen Cataluña es España, la mayor parte de la hinchada del Real Madrid. Y sin embargo, se exhibe como símbolo la bandera española. ¿Y por qué se puede exhibir como símbolo la bandera española? Bueno, porque es un símbolo político en la medida en que es un símbolo contra otro. Porque si no, no sería político, si no sería la bandera de la humanidad, que sería blanca y que no existe. Es símbolo, y es símbolo político porque es símbolo contra otro. Se exhibe la bandera nacional española porque se exhibe contra Cataluña, que es uno de los temas fundamentales constructores del nacionalismo español construido por la derecha. Y en esa, digamos, ambigüedad entre que es el símbolo de todos pero te lo saco contra ti, sí, es el de todos, pero jódete. En esa ambigüedad es en la que se demuestra la hegemonización de la identidad nacional española por la derecha, que a algunos nos deja partidos pues sin poder animar al equipo pues del que has sido toda la vida, que es tu equipo de pequeño, pero que miras la composición de las gradas y uno con dignidad, y siendo izquierda, le cuesta mucho aplaudir a ese Real Madrid. Es como, perdonad, es como lo que pasaba con España, cuando jugaba la selección de España. En esa ambivalencia entre la bandera española es la bandera de todos, bueno, en Barcelona hubo en 2 días consecutivos dos manifestaciones. Una contra los recortes del estatut, de 1 millón de personas en la calle por la soberanía nacional catalana, y al día siguiente la de la selección española, que fueron claramente dos manifestaciones de signo opuesto, que claramente revelan que la carga identitaria que consigue movilizar el fútbol es muy importante y que por desgracia nosotros vamos perdiendo esa batalla en lo referente a la identidad nacional española. Un segundo solo. Un segundo, Manolo. El chat de La Tuerca está que arde, decía Granaíno después de la intervención de Manolo, sí señor, viva el Betis. Le voy a dar la palabra a Javier. Solamente para no perder el hilo, ¿no? Porque ya está uno más mayor y entonces pierde el hilo con tanto vídeo en niño. Que un poco el siguiente, es que yo creo que aquí, Íñigo, tu caso personal es un caso paradigmático. Sí. Es decir, tú no puedes ser del Madrid porque el Madrid te recuerda el nacionalismo español, pero creo que eso es un error de partida que lleva a que estás dándole al fútbol una dimensión que no es la que corresponde. Por ejemplo, un argentino no tendría ese problema. O, por ejemplo, hasta diferentemente uno del Atlético de Bilbao. Es decir,
tú no puedes ser del Madrid, que es tu club de chico, o sea, igual que un servidor, porque la mayoría son más de derecha que el Capitán Trueno. Pues a mí me parece igual. Cuando yo vi a Franco de Santiago Bernabéu pensándose los mocos, decía, bueno, pero es mi equipo. Es decir, ¿qué te puedo decir de los italianos con los equipos de Benito Mussolini? ¿Cómo conquistó Italia su campeonato mundial sentándose el día anterior Mussolini justamente con el árbitro que arbitraba ese partido? O sea, que dirigía, no que arbitraba, sino que dirigía. La terrible victoria de Argentina en su mundial. A lo húngaro. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Que yo lo que no estoy dispuesto a llegar es a ese límite. Yo estoy dispuesto a decir que hay una connotación nacionalista española en el Madrid, sin lugar a dudas. Ahora bien, que eso haga que yo me vaya del Madrid y me haga del Atlético de Bilbao, eso es lo peor, que por cierto es un club al que han mirado siempre enormemente, y luego diré quién es del Atlético de Bilbao para que alguien se asuste, que es mi amigo Julián Guita. Entonces, es decir, que uno pueda admirarse enormemente del Madrid, no tiene por qué asumir que el Madrid es un equipo de derecha, porque bueno, el Atlético de Aviación, ¿qué era? El Atlético de Madrid. Pues mi señora es del Atlético de Madrid. Pues el Atlético de Madrid era del Atlético de Aviación. Y, oye, ¿y quién era la aviación? ¿No eran los que bombardeaban? Javier, que yo soy de eso, no creo, ¿no? No, bueno, enlazando ahora enlazo entonces con lo que decía Manolo, claro. Bueno, por un lado, en Argentina no hay nada peor que cambiar de equipo. El que yo no he cambiado, ¿eh? Yo lo vivo como una ruptura interna. En Argentina, que cambia de equipo es una persona no confiable, directamente. En segundo lugar, creo que, y enlazando con cosas que a ti te interesan y que conoces bien, justamente una de las cosas que bien muestra Laclau, por ejemplo, en su reflexión sobre la política, es que no hay contenidos fijos, sino que los contenidos son flotantes, se resignifican, etc. Hasta vacío. Exactamente, ¿no? Entonces, eso por un lado, digamos, ¿qué simboliza el Madrid? En primer lugar, que yo creo que dos cosas que quería decir de entrada, ¿no? Que es el ejemplo del estadio, extrapolarlo a todo el país, en este caso, yo tendría mis cuidados, digamos, ¿no? Habría que hacer, en primer lugar, una cosa más sociológica, digamos, por decir así. Porque ahí se juegan muchas cosas, también se agrede con lo que se puede agredir, ¿no? La bandera, efectivamente, es un símbolo. Al revés que en Argentina es integrador, digamos, la bandera es integradora, están todos los actos políticos de derecha e izquierda, lo primero que se plantea es la bandera porque es un elemento integrador y es un elemento de legitimidad. En España no, evidentemente, pero de ahí a que tenga el dramatismo que se puede mostrar en un estadio de fútbol antes de una final, yo tendría mis cuidados. Y en segundo lugar, no olvidemos que también Barcelona también tiene el problema del todo y la parte, ¿no? Es decir, el Barcelona se presenta como representante de Cataluña, pero incluso el origen, si es por eso, el origen histórico del Barcelona es justamente el equipo internacional de Gamper con los colores del cantón suizo, frente al cual el Español se presenta como el equipo catalán y usa el nombre de Español porque en ese momento ser español y ser catalán no era contradictorio, y con el tiempo retraduce su nombre al catalán, con lo cual es un ejemplo de resignificación, digamos, ¿no? Con lo cual quédate tranquilo, puede ser del Madrid. Pablo, un minuto y os voy a poner un vídeo que os va a entusiasmar. Yo creo que volviendo al partido de ayer y a la rueda de prensa, por concretar un poco con temas que se han hablado, a mí me pareció curioso que Mourinho, a quien apelase como instancia máxima, fuese a Europa. Que es el típico rebote de alguien de Madrid con los catalanes, ha tenido mucho que ver con esa apertura a Europa de Cataluña frente a Madrid centralista. Es una competición europea. Bueno, pero habla de Platini, habla de UNICEF, está hablando de una globalidad que favorece al Barcelona supuestamente por aquello del juego bonito o como lo queramos ver. Sobre el tema de las identidades, bueno, también creo que estáis tomando la parte por el todo y es el gran problema del Madrid y el que hace que el Madrid, yo creo que sea el equipo del mundo con más conversos a otros equipos, porque llegado a este punto de intentar aglutinar tanto, de intentar representar tanto, se le va cayendo de los bolsillos mucha gente. Vamos a rescatar un instante, ya que hemos hablado del Bilbao, hemos hablado del Madrid, del Barcelona, una de las figuras intelectuales de la izquierda más respetables de este país en la segunda mitad del siglo XX, Manolo Vázquez Montalbán. Vamos a ver lo que decía Manuel Vázquez Montalbán del Barcelona, del Real Madrid y del Bilbao. Adelante, vídeo. En España hay 3 equipos de fútbol
que son más que un club, ¿no? Que son el Bilbao, el Real Madrid y el Barcelona. Tienen una carga de representatividad épica de una comunidad determinada. En el caso del País Vasco, pues del País Vasco. En el caso de Cataluña, pues representan la vanguardia épica de Cataluña. Es decir, son dos naciones sin Estado y sin ejército, y esa dimensión de necesidad de satisfacción épica la sacian a través de los equipos de fútbol. El Atleti en el caso del País Vasco y el Barcelona y el Madrid es un equipo que, lo quiera él o no lo quiera, pues asume una representatividad de Estado. Manolo Vázquez Montalbán habla del Barcelona como ejército, como el espíritu épico de Cataluña, habla del Bilbao y habla del Real Madrid como el representante del Estado. Muy pronto llegaremos al Top Facha, tenéis un minuto cada uno para hacer un comentario de esto, y después del Top Facha hablaremos en concreto de lo que significa el partido de ayer, de lo que significa el juego del Madrid y el juego del Barça en términos políticos. Íñigo. Sí, yo un poco en la línea de discusión que habría Javier. Claro que estoy de acuerdo en que, bueno, los contenidos políticos no están fijos y que están sujetos a una lucha por la interpretación. Pero claro, uno no se emancipa de todo del sentido sedimentado. Quiero decir, el sentido está ahí. Y que los significados estén por construirse y se negocien y estén en disputa siempre, no significa que uno le otorgue a los símbolos políticos el significado que a él le apetece, porque claro, la condición de vivir en sociedad es que heredas parte de lo que ya existe. Claro que no todos los partidos tienen la misma carga conflictiva y por tanto política que tiene una final. Por eso me es más fácil ir con mi equipo en partidos regulares que en estos partidos que son como la máxima expresión de una politización que por lo demás es muy posible efectivamente que la gente que está en el estadio no la sienta, pero que ese día concretamente, en la medida en que el Barcelona es Cataluña, pues yo el Barcelona es Cataluña, lo que te voy a decir yo no lo firmaba jamás, pero lo que le voy a decir al jugador que se acerque a mi banda van a ser verdaderas barbaridades. Yo estoy de acuerdo en que uno lo resignifica, pero claro, con alguna ayuda. Quiero decir, pues yo solo puedo decir, no, yo soy del Madrid porque en el fondo para mí el Madrid significa, bueno, pero vivo en sociedad, y cuando gana el Madrid, la calle se llena de símbolos y de gritos que a mí me son profundamente antipáticos, y eso es una ruptura que te hace ser de tu equipo en voz baja. Ahora un minuto. Mira, vamos a ver. Es que creo que nosotros no solamente somos forofo o hooligan o la leche del tío Bernardo, sino que somos gente de izquierda en general y luego aficionado al fútbol, que yo creo que es muy importante eso. O sea, yo puedo reconocer que Florentino Pérez es uno de los mayores oligarcas e hijo de la gran chingada que tiene este país, que es un corruptor y corrupto, y que ha hecho una de las mayores fechorías urbanísticas de Madrid, como es la ciudad justamente del Madrid, Deportiva del Madrid. Eso, cuando yo voy al fútbol y voy al Santiago Bernabéu, cuando lo miro pienso, tú eres un cabrón oligarca. Eso no significa que yo no sea del Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo asumo las contradicciones, pero cuidado, que la asuman también los que son de Cataluña, que la asuman también. Es decir, yo asumo mi contradicción, que España es indefendible hoy en este país, España. Es decir, que es parte de nuestra derrota. Que es parte de la derrota, le hemos dejado a España a la extrema derecha. Efectivamente. Pero dicho eso, no significa, bajo ningún concepto, que yo olvide que detrás, como decía antes el compañero muy bien, detrás de esta estructura, de estas aficiones, detrás de esta política agónica, lo que hay detrás son estructuras oligopolistas de poder, y que eso tiene sus consecuencias. Y que cuando nosotros defendemos eso, otros, para darle al compañero la posibilidad de hablar, pues tienen que hacer una visión etnicista de su propio equipo de fútbol. Entonces, fijaros sí que tiene que ver con Europa, como ha dicho antes el compañero, es hasta etnicista. Un minuto y un minuto. Vale. Enlazando otra vez con lo que decía Manolo, efectivamente lo que tú no quieres es dejarle la identidad del Madrid a Florentino Pérez, que se la quiere comprar. Y eso es un gesto político también. Pero por otra parte, lo que decíamos antes, yo creo que también hay cosas que no hay que racionalizar, digamos. Uno no elige el equipo de fútbol cuando tiene 18 años y dice, bueno, como elijo mi ideología, que tampoco la elegimos completamente, ¿no? Uno tiene lo que tiene. De hecho, yo me veo en esa situación. Yo soy hincha de River y River es como la escuela del fútbol ofensivo, etcétera, etcétera. Ahora, entonces Boca es lo contrario, pero cuando juega la selección argentina frente a Brasil, yo me transformo en una especie de hincha de Boca contra River, porque River se parece más a Brasil, digamos, y entonces digo, la garra, la fuerza, estos brasileños que son blandos,
y la verdad que ya no me hago muchas explicaciones ni muchos líos, es un momento y asumo en ese sentido identidades contradictorias, digamos, ¿no? Y creo que el fútbol tiene que ver con la infancia y está bien ahí, digamos, ¿no? No hay que moverlo mucho más, ¿no? Un minuto, Pablo. Un minuto siempre para mí, ¿no? La siguiente empiezo contigo. Nada, no te preocupes. El vasco es tan difícil. No, yo no me siento aludido por esto de las etnias. Yo soy del equipo, como ha dicho el compañero, porque soy desde pequeño. Yo creo que el error que estamos teniendo, no en esta mesa, sino en estas charlas, en todo lo que rodea al fútbol, es que estamos manteniendo que nuestros equipos concretos de cada uno tienen una serie de valores que le hacen único y especial, cuando a mí lo que me gusta es ver a mi equipo ganar, pero sobre todo ver un buen partido de fútbol. Como mi equipo no gana tan a menudo, pues me alegro cuando gana. Si ganase mucho, bueno, pues conozco gente que se ha ido borrando del fútbol precisamente porque su equipo ganaba mucho y se ha ido pues a equipos como el Rayo o a cosas más pequeñas para poder ir al campo y disfrutar de otro tipo de fútbol. Bueno, yo tengo mis dudas de que el fútbol tenga éxito porque a la gente le gusta el fútbol. Yo creo que a todo el mundo le gusta ver ganar a su equipo. Vamos a pasar a Top Facha, pero antes quiero comentar que en el chat Monereo está triunfando entre los madridistas de izquierdas de todo el país. Quiero mencionar también un email que me mandaba Hugo Martínez Abarca, en el que explicaba el mito del Real Madrid como equipo de la República, cómo fue expropiado por el Frente Popular, la banda morada que trataba de homenajear la bandera tricolor. Es decir, narrativas puede haber para todos los gustos. Pero ahora sí llega el momento de Top Facha. Cabecera de Top Facha, por favor. ¿Estamos en directo? Adelante, Camilo. Muy buenas, Camilo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Bueno, hoy he decidido vestir a Camilo de una síntesis entre Raúl y Marcelino, marcándole de cabeza un gol a la Unión Soviética. Vamos a ver quién ha sido el ganador del Top Facha de la semana pasada. Bueno, vamos a verlo, pero yo me siento más como Villa. Más como Villa. Más a tono con el fascismo de nuestra sección. Como Villa. Bueno, vamos a ver quién es el ganador del Top Facha de esta semana. Emoción, intriga. Bueno, el ganador es el señor Eduardo Goligorsky de Libertad Digital. Un aplauso para él, por favor. Impresionante. Eduardo Goligorsky, Libertad Digital, siempre en nuestros Top Facha. ¿Y para la semana que viene qué tenemos? Bueno, te cuento y le cuento a nuestros espectadores que para la semana que viene tenemos a los siguientes nominados. Durán y Lleida, portavoz de CIU en el Congreso, dijo lo siguiente: estoy en contra de represaliar la asistencia médica a las personas que buscan modificar su homosexualidad o controlarla. Parece que no todos los seguidores del Barça son de izquierdas, ¿verdad? Parece que no todos. La siguiente. La Razón repite como nominada en nuestro programa y es con el siguiente titular: la Guardia Civil prueba a la justicia que Bildu es un disfraz de ETA. Impresionante, es la segunda vez que la Guardia Civil aparece en nuestro Top Facha. Son los mitos de construcción nacional. ¿Y el tercero? El tercero es Tomás Cuesta, del periódico ABC. Dijo: indignados es, en realidad, un manual de inquisidores y no un aldabonazo en las conciencias. En fin, ya lo dijo Cortatu, todos somos sospechosos. ¿Tenemos algo más para hoy, Camilo? Pues creo que te iba a hacer un chiste sobre Shakira, pero es que como hoy estamos patrióticos, mejor no insulto a esa mujer que me ha hecho mover las caderas desde que tengo como 5 años. Ya, pero eso es porque eres del Barça y no quieres meterte con Piqué. Bueno, tal vez. Creo que igual la semana que viene te he visto de Shakira. Uy, no, yo como que mejor no doy más ideas a este señor que es capaz de cualquier cosa. Yo me veo más como el Pulpo Paul. Como el Pulpo Paul. No es un mal disfraz. Bueno,
Ahora vamos a hablar del partido de ayer. Enviamos a nuestra reportera institutriz, a Gema Díez, al Bernabéu. Y de verdad que lo que declaraban los seguidores del Barcelona y del Real Madrid no era para nada lo mismo. Además, Gema salió viva de aquella visita. Adelante, vídeo, por favor. Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy en el Santiago Bernabéu, donde has decidido mandarme esta semana. Que ya te preguntaré a ver qué es lo que tienes en contra mío para hacerme este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a preguntarle a los aficionados, tanto de Real Madrid como del Barcelona, si consideran que la política y el fútbol están unidos o son dos conceptos completamente diferentes. Esperamos salir de aquí con vida y sin que nos pase nada, y si así es, me lo voy a cobrar con un par de cañas. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Creéis que el fútbol y la política están unidos? Bueno, en un primer término no tendría que estar unido, pero hay veces que sí, como puede ser este caso. La afición del Barcelona y la afición del Real Madrid siempre han estado muy enfrentadas entre sí, igual que los equipos. ¿Creéis que el enfrentamiento que puede tener el Real Madrid con el Barcelona se debe también a las políticas independentistas catalanas? Se debe a política, a lengua y a cultura. Mira, yo lo que creo que todo viene dado a por y la época Franco. Un poco por culpa de Telemadrid, que hace una publicidad un poco engañosa, ¿eh? Pero nos hace una publicidad muy mala, ¿eh? ¡Viva vuestra universidad! Yo creo que todo viene, por cuando estaba Franco, nos tenían muy, o sea, los catalanes nos tenían muy martirizados con Franco, entonces el barcelonismo era como una expresión que podíamos expresarnos, nos podíamos expresar, y por eso de ahí todo viene por eso, yo creo, ¿eh? Entonces, ¿consideráis que la selección española es algo que une a ambos equipos? Sí. ¿Algo que une a España? Yo creo que sí, vamos, la máxima unión se vio este año que todo el mundo iba con España, fuesen jugadores del Barcelona o de hecho el Barcelona, aunque tenga 8 jugadores, no son todos de Cataluña, sino son uno de Canarias, otro de Albacete. ¿Y las banderas españolas, en vez de unir como la selección, pueden llegar a ser un elemento de ruptura entre ambos equipos? A ver, si nos ponen un aguilucho ahí en medio y la cara de Franco, mucho no nos unen. Siempre han dicho que el Real Madrid ha sido Franco. ¿Y la bandera española actual? Bueno, depende de la persona, yo creo que sí que les une. A ver, estás hablando conmigo que soy independentista y no. Yo voy a decir una cosa, no sé, pero Zapatero es del Barcelona y desde que Zapatero entró en el poder, el Barcelona está arriba. No sé si es casualidad o no, pero... No, pero yo entiendo que muchos catalanes, claro que les une. Hay muchos catalanes que soportan es de hacer support, no sé cómo se llama en castellano, pero que animan a la selección, claro, hay muchísimos. Bueno, pues después de pasar una divertida tarde aquí en el Bernabéu y hablando sobre fútbol y política con la gente, ya hemos visto que hay una diferencia bastante marcada entre los aficionados del Real Madrid, que consideran que la política y el fútbol no tienen nada que ver, y los aficionados catalanes, que por el contrario lo consideran algo clave y que sí que están unidos, ligados y prácticamente que es lo mismo. Así que sin más, ahí os dejo en el plató para que vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones, y yo me voy a casa a ver el partido, que no me lo quiero perder. Hasta la próxima. Espectacular, Gema, te has ganado esas 2 cañas e incluso alguna más. Bueno, ahora vamos a hablar del partido de ayer. Eduardo Galeano, un intelectual de izquierdas bien acreditado, habló de un estilo de fútbol creativo y valiente de izquierdas frente a un fútbol defensivo y conservador de derechas. Visto así, parece que el fútbol de izquierdas es Guardiola y el fútbol de derechas es Mourinho. Les aseguro que no estoy banalizando. Un catedrático de ciencias políticas como Joan Subirats escribía un artículo en El País para decir básicamente lo mismo. La manera de jugar del Barcelona representa a la izquierda, la manera de jugar del Real Madrid representa a la derecha. Sin embargo, Toni Negri, veterano de la autonomía obrera, exiliado político en París, identificaba el catenaccio originario del Véneto migrante con una metáfora de la lucha de clases, con la ferocidad defensiva del débil en la lucha con el poderoso. Desde la perspectiva de Toni Negri, la izquierda estaría con Mourinho. Esta vez vas a empezar tú, Javier. ¿La izquierda es Maquiavelo Mourinho o Aristóteles Guardiola? Yo sobre este tema es una pregunta interesante. Yo lo que diría es que a mí me parece que hay una paradoja, ¿no? A mí me gusta más el fútbol ofensivo, ¿no? Pero lo elijo como valor, no digo que sea el fútbol, ¿no? Hay muchas maneras de jugar al fútbol, ¿no? A mí me gusta el fútbol ofensivo. Pero sin embargo,
en general se asocia el fútbol ofensivo con la izquierda, el progresismo, y el fútbol defensivo con lo conservador. Es paradójico que el fútbol ofensivo en general prime valores más individualistas, digamos. En general, los equipos ofensivos son equipos que entienden, digamos, el equipo más como una colección de talentos, digamos, en el sentido como si fuera una comunidad definida más en términos liberales, es decir, son más individualistas, el talento más meritocrático, etc. Mientras que los equipos defensivos, digamos, priman mucho más el bloque, el conjunto, el individuo al servicio del todo, etc. Sobre lo que dice Negri, que es interesante, yo diría que puede ser, pero claro, el problema es cuando efectivamente los equipos débiles no les queda otra que primar el fútbol colectivo y la defensa, porque frente a los equipos ofensivos con un talento enorme y esa diferencia basada en el poder del dinero, digamos, realmente no hay competencia ahí, ¿no? Entonces eso es lo que ha hecho que se desarrolle mucho más el fútbol ofensivo en los últimos 40 años, 50 años, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el problema es que cuando Catenaccio lo usan los equipos talentosos o con mucho talento, como puede ser el Milan, por ejemplo, o el Inter, que era el equipo del Catenaccio, bueno, ahí ya tenemos como un poco lo de Mourinho anoche, ¿no? Como, digamos, los millonarios que se quejan porque tienen que pagar impuestos, ¿no? Bueno, se supone que con todo ese talento tendría que ponerlo al servicio de otra cosa, ¿no? Entonces yo señalaría quizá esas contradicciones tal vez, ¿no? Pablo, que no queremos tener un problema con Euskal Herria. No lo vais a tener porque soy de aquí de Madrid. No, yo voy a empezar con una frase que luego va a contradecir todo lo que digo. Albert Camus, que fue portero y escritor, primero portero, según él, dijo que nunca había visto la solidaridad en su máxima expresión como en un campo de fútbol. Él como jugador, ¿no? Yo creo que como jugador sí que te puedes plantear este tipo de dicotomía entre la izquierda y la derecha, lo que es la solidaridad y el egoísmo, que en el fondo es un poco por donde iban las intervenciones anteriores. Pero yo como espectador creo que volvemos a lo mismo, ¿no? A identificar una serie de valores con mi equipo, con lo que se hace bien, nos parece que es de izquierdas porque nosotros somos de izquierdas, si se hace bien y se diera la mutación de que fuéramos de derechas, nos parecería que esa es la forma de jugar de orden y de toda la vida, ¿no? Serían esos valores. Yo creo que a estas alturas hablar de izquierdas y derechas, como habla el compañero, cuando ha habido equipos pequeños que solo en base a solidaridad y patadas han conseguido salir, y cuando hay equipos grandes que han primado el individualismo, pues no tiene demasiado sentido. Momento para que veáis cómo cuidamos a nuestros espectadores que nos siguen por internet. Parece que está habiendo un problema en la transmisión en streaming. A ver si desde realización nos pueden ayudar para que la gente que nos sigue por internet pueda seguir viendo esta tertulia. Manolo, ¿te parece que con la expulsión de Pepe se acabó con el príncipe del pueblo en el partido de ayer? Yo no diría tanto, ¿no? Simplemente se desequilibró el partido, ¿no? O sea, a mí no me preocupó demasiado lo que es la salida de Pepe del partido si hubiesen echado antes a un par del Barcelona, por ejemplo. Sobre todo a Alves, ¿no? Que fue justamente el objetivo, ¿no? O sea, Alves dio caña por un tubo, ¿no? Y bueno, era el tipo de partido que se estaba dando, ¿no? Ahora bien, el problema yo creo que de fondo es lo que vamos a la esencia política del fútbol, que no es el alineamiento político del fútbol. Es decir, ¿por qué a la gente nos gusta el fútbol? ¿Y por qué el fútbol genera pasiones? Es por el fútbol mismo. Es decir, el fútbol no es solo belleza, es juego de estrategia. Y cuando es juego de estrategia, nosotros que somos de izquierda, que no pasamos toda la vida, pues no sé si leyendo a Sun Tzu, pero a Mao algunas veces, a Trotsky otras, y a Lenin sobre todo, pues sabemos que la política es estrategia. Pero además, porque hay algo muy importante, ¿no? Esta mañana me mandó un amigo mío que sabía que iba a venir a este programa, me mandó una cita magnífica de Gramsci que decía: el fútbol, la lealtad al aire libre, ¿no? ¿Por qué? Porque el fútbol es política agónica, contraposición, pero a la vez solidaridad. Hay un principio de comunidad que tiene el fútbol. Entonces, ¿por qué el fútbol nos interesa y tiene hoy connotaciones específicas? Por lo que ya no tiene la política. ¿Y qué es lo que no tiene la política y que tiene el fútbol? Eres parte de una comunidad. O sea, cuando tú te vas al campo del Atlético de Madrid, al campo del Barça y tal, te sientes parte de una comunidad. Entonces, lo que te nota hoy es que la vida
que vivimos, o sea, la mercantilización de nuestro mundo de vida hace que el principio de comunidad casi solamente lo encontramos en el fútbol. Pero es que el principio de comunidad era la quinta esencia del partido de integración de masa, que fue la izquierda que lo puso en pie. Entonces, hoy el fútbol, como objeto de manipulación o de debate o de terreno de confrontación política, es el principio de comunidad. Eso hace, por ejemplo, ¿no?, que un principio etnicista, que yo no lo digo con mala fe, todo lo contrario, como es el principio de que yo no admito solamente además que jugadores vascos, es un principio antimercantil en el País Vasco, que obliga a una lógica política y social diferente. Es decir, crea cantera, no traigas grandes figuras y juégatele por tu comunidad. Entonces, eso que tiene hay un choque entre universalismo y comunitarismo, pero eso funciona muy bien y muy lindo, ¿no? Sí, o sea, lo planteo así cuando te discutimos, ¿por qué nos gusta el fútbol? No vea que el principio ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido, perdón, por qué tiene sentido hacer un programa de fútbol? ¿Es solo una broma o tiene mucho sentido como forma de discusión sobre la política? En la medida en que el fútbol representa ese enfrentamiento, que es el que genera las pasiones, pues tú dices, genera comunidad. Genera comunidad porque te enfrentas. Genera comunidad porque hay uno en la otra grada que anima al equipo contrario. De ahí viene la comunidad. La política en la medida en que hace eso, el fútbol es una representación, como decíamos, de la guerra. En la medida en que es una representación de la guerra, tiene mucho sentido establecer esta especie de paralelismos entre los grandes teóricos del poder político y las formas de jugar al fútbol. Porque básicamente se trata de fines similares. Se trata de una representación en última instancia de lo que le ha sentido a la política, que es el enfrentamiento. El enfrentamiento Guardiola-Mourinho, ¿tiene sentido interpretarlo en términos políticos? Claro que son multinacionales, claro que ya lo sabemos, pero en la medida en que se trata de dos armadas que chocan, que en una forma procedimentalizada es lo que representa en un cierto sentido el parlamentarismo, en la medida en que son dos armadas que chocan, tiene sentido pensarlo en forma política. En ese sentido, Mourinho es, me parece, claramente un golpe de mano, es claramente blanqui, y eso no es necesariamente la política del débil, es la política del que tiene tantos millones como para tener a Cristiano Ronaldo, que te soluciona un partido en 2 minutos, y es claramente el golpe de mano y la guerra de posiciones, el fútbol de ir desmontando paulatinamente las defensas del enemigo, es decir, el fútbol granchano, ahí claramente es Guardiola. Este programa va a pasar a la historia. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Uno es blanco y otro es granchino. Y diré por qué no estoy de acuerdo. Un minuto cada uno y os voy a poner un vídeo que os va a fascinar. Adelante. A mí hay una cosa que racionalizando mi gusto por el fútbol y mi gusto por la teoría política, encontré, no sé si me puede servir. Yo creo que el fútbol y la política tienen una conexión muy íntima, y es que son dos actividades humanas, digamos, que no se dejan atrapar por las leyes exactas. Hay una definición de un periodista argentino muy buena del fútbol que decía que el fútbol es la dinámica de lo impensado, ¿no? Dante Panzeri, en un libro además que se titula así, muy buscado porque ya no se encuentra. Entonces, esta cosa esta permanente novedad que tiene el fútbol, que siempre cambia, que es un saber incompleto, que nunca no es un saber finito, digamos, que uno podamos decir, bueno, si ya sabemos todo del fútbol, ¿no? Bueno, hay tácticas, hay contratácticas, hay nuevas maneras de jugar. Entonces, esta cuestión inatrapable, digamos, que tiene el fútbol, yo creo que es muy atractiva, y creo que a diferencia de otros deportes colectivos, porque hay muchos deportes colectivos, el fútbol, creo que por su forma de marcar, esto me lo explicaba alguna vez un matemático, tiene algo que no tiene ningún otro deporte, que es que el que juega peor puede ganar. Y yo creo que eso le da un elemento fascinante, digamos, ¿no? de injusticia, y creo que ahí sí se puede hacer una traducción política, ¿no? Es decir, el más pequeño, el más débil, incluso sin merecerlo, puede ganar. Y eso hace que alguien que sepa de fútbol es alguien que no puede reducirse al resultado. Pablo. Sin embargo, yo creo que eso ya se termina, y estamos también en un momento en el que el fútbol desde hace 10 años ha cambiado un montón, y es mucho más difícil. Yo creo que desde que comenzó el formato Champions, el único equipo que no nos puede sonar tanto, bueno, a nosotros no va a sonar, el Oporto, el único que ha ganado una Champions League. Ya el círculo se estrecha, y ya esa imprevisibilidad del fútbol, desde el momento en el que tú con los millones compras a lo que quieres, digamos, por concretar, es que de los 25 mejores jugadores de la liga,
24, quizás salvando al Kun Agüero, están en estos dos equipos de los que estamos hablando. Entonces ahí ya hay poca chance para... Manolo, hay una cosa, por ejemplo, perdona un poco el culturalismo, ¿no? Antonio Gramsci decía: quien gana una batalla es el que antes de la propia batalla define el territorio y la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hasta ahora lo que ha habido es una potencia hegemónica que era el Barça y una potencia desafiante que es el Madrid. Esa potencia hegemónica que es el Barça, ¿qué hace? Tiene un estilo de fútbol, que es el estilo que a ella le va, donde domina, que es un estilo ofensivo, de toque de balón y tal, que a muchos nos gusta. A mí me gusta muchísimo ese estilo de fútbol. Claro, el problema es que no le va a pedir a la potencia desafiante que trabaje en la estrategia con los mismos criterios. Es decir, o sea, la diferencia que hay entre la guerra de posiciones y la guerra de maniobra es que el Barça está en condiciones de hacer una guerra de maniobra porque es la potencia hegemónica la que está fijando las reglas del juego. El que llega detrás y que Mourinho, por ejemplo, con toda su lío y problemas, es un señor que acaba de llegar. Y que si miráis las cifras del Madrid este año al margen del Barcelona son impresionantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la potencia desafiante, es la fuerza que está desafiando al señor que ha reinado, lo digo con honor, porque es con honor, pero lo está haciendo de una guerra de posiciones. Le va a pedir, cuando intentó Mourinho jugar en el territorio le metieron 5, y ayer cuando perdió a Pepe le metieron 2. O sea, como tú comprenderás, si se le ocurre ir el próximo día a jugársela al Barcelona en ese territorio, se lleva 10. Claramente, pero si habíamos dicho antes, en ese juego entre la parte y el todo se mueve la hegemonía, para los espectadores, para la comunidad política que ve el fútbol, el reinado del Barça es más satisfactorio. Porque juega un fútbol mucho más divertido. Entonces uno puede decir, ¿cómo le juega si eres Mourinho al Barcelona? Como le ha jugado Mourinho. Ahora, ¿qué beneficia más al espectáculo del fútbol? Claramente el juego colectivo de seducción del Barcelona más que el juego de golpe de mano del Real Madrid. O el choque de estilo. El choque de estilo. Es decir, por ejemplo, que yo agradecía cuando el Barcelona tocaba el balón porque dice, hostia, es que estos minutos me están aprovechando, es que estos son los minutos que disfruto. Pero la hegemonía la conforman los dos. Cada uno con su reverso son los que mandan, se alternan en el poder, es un bipartidismo. Es que estamos en una hegemonía del Barça que viene durando 4 o 5 años. Vendrá la del Madrid, si es que son y luego volverá la del Barça y no hay reglas que se da el enfrentamiento. Íñigo, para que tú y yo tengamos más puntos de debate, ¿no? Por ejemplo, hoy lo que está mandando en el Madrid y en el Barça es el populismo de derecha, y lo que falta en los dos lados es el populismo de izquierda. Es decir, desde el punto de vista político, son dos populismos de derecha los que están mandando en los dos equipos. Y lo que falta en los dos equipos es voz y presencia de los populismos de izquierda. Es decir, son los... lo veo. No, es que es tan evidente, no tiene nada más que pensar lo que fue el anterior presidente, lo que es este y lo que fueron todos los demás. Es decir, hoy el nacionalismo de Cataluña es un nacionalismo neoliberal que llega hasta al independentismo neoliberal del anterior presidente. No estoy hablando, estoy hablando del nacionalismo de Cataluña, no estoy hablando del nacionalismo del Barcelona, cuidado. Hoy lo que manda en Cataluña, Convergencia y Unión. Sí, pero no es todo el nacionalismo. Eso no lo es. Lo digo más finamente. La mayoría del nacionalismo de Cataluña es un nacionalismo de derecha, populista de derecha. Y la mayoría del nacionalismo español es un nacionalismo de derecha. Claro, ¿cómo media eso con el fútbol? Ahora es un territorio completo. En la manifestación de las declaraciones. Acaba el tiempo, ahora sí que sí. Cada vez tengo más claro que a este programa le falta media hora, porque es cuando llegamos al momento más interesante, cuando tenemos que cortar. No he podido poner el vídeo que quería dedicar al Nega como el árbitro y nos expulsan del campo. Quería poner unos cortes que habíamos hecho de Evasión o Victoria, que está basado en el partido de la muerte, aquellos prisioneros soviéticos que se enfrentaron a soldados de la Wehrmacht, pero estamos llegando al final. Muchísimas gracias a los invitados. Creo que este programa va a pasar a la historia por muchas razones. Llegamos a la tuerca rap, van a ver que esto sigue subiendo de nivel. Hoy tenemos a Demo con una rima y un vídeo sencillamente espectaculares. Nos vemos la semana que viene. Adelante, vídeo de crédito. Hey yo, mira, es Demo y esto es fútbol. Un Barça Madrid, algo más que deporte.
aunque no te importe la política. No se puede olvidar ni ocultar la historia. Con especial dedicación a la COPE, Intereconomía, Punto Pelota y a toda esa mierda. Señoras, señores, sean bienvenidos al folclore. Hagan los honores, pasen y vean cómo pelean. Se anteponen dos legiones con sus convicciones. Son dos condiciones, dos opciones y la pelota marean. Ondean las banderas, no de equipo únicamente. Y es que la gente mezcla ideologías presentes e incluso pasadas. Incluso basadas en dictaduras que han pasado y han pesado y no han quedado aún olvidadas. Bengalas barricadas con instintos animales. No hay ni tanta expectación en elecciones generales. La afición toma las calles y ciudades, no te calles. Espero que no falles cuando te quiten tus derechos. De hecho, ¿de qué parte estás? ¿De qué estandarte? ¿Del rey, de su corte o de los pocos a quien no le importe? A veces no es suerte, se supone sano, pero hermano, llegan a las manos hasta darse muerte. ¿Qué himno suena más fuerte? ¿De qué parte estás? ¿Vives el partido del partido político que está detrás? Es algo más, me vienen flashbacks. Prensa que hace pensar, te hacen estar a la derecha o a la izquierda. ¿Y qué más da quien gane o quien pierda? Solo es deporte. Pero incitan como al fondo sur contra el fondo norte. A veces hay goles, paradas, recortes. A veces solo fascismo por parte de hooligans y supporters. Es un debate en las cortes, donde reglas dictan, como aquella en la que el Barça era cuarto a purgar en una lista. Hoy se ve ya de lejos como a vista de pájaro, donde un reloj no marcó el final de un terrorismo de estado. Si quieres déjalo o bájalo, que yo pondré el listón alto, tanto como subió Carrero Blanco. Y es que hubo tanto mal que hizo Primo de Rivera y Franco, que no puedo dejar de decantarme por un flanco. Y aunque cambien los tiempos, hay pensamientos que perduran, con la lucha de ideales, identidad y cultura. Y no hay duda, son dos extremos, cada uno en su banda, con su bando, consumando su poder en el mundo. Y perdóname si hurgo en el fondo, pero no escondo datos, no pongo cotos, porque he aquí la historia. Fobias en nuestra memoria, y si no me crees, mejor que se lo digan al señor Josep Chunel o a su familia, o a su cuerpo sin vida, aún perdido en la sierra, o a los que se quedaron en América una vez tomaron tierra. Hoy hay que dar gracias que no te encierran, y a mí ahora me dicen demo, venga va, entierra el hacha de guerra. Y pienso que es pasado, es parte negra en nuestras vidas, que los críos lo disfruten y no han de tenerlo en cuenta. Pero me revienta que personas en los medios no sean serios y solo revivan los episodios a su antojo.